Bien, entonces estamos viendo este curso que se llama Alcius y la idea es descubrir la identidad masculina para poder servir desde nuestro liderazgo y la idea es formar líderes católicos al servicio de la Iglesia. Este curso tiene 3 módulos. Primero es la formación humana, luego estaremos viendo la formación espiritual para llegar a ese liderazgo católico, a ese apostolado, a esa actividad que Dios tiene mandada para nosotros. Pero para poderla ejercer de una manera sana es necesario tener la base humana, profundizar en la base espiritual para poder llegar. Entonces, vamos a hacer el módulo, la sesión número 4. Vimos la primera sesión, que es una introducción a la importancia de este diplomado, de este curso, viendo la crisis actual que hay de masculinidad, ver que el estudiar lo que es la verdadera masculinidad para poder vivirla, nos va a ayudar a nosotros y a través de eso vamos a ayudar en cierto sentido al mundo entero, tratar de hacer un cambio cultural. Y es muy bonito también porque no estamos solos. Desde hace unos 10, 15 años, el Espíritu Santo se nota que está inspirando desde muchos frentes a esta búsqueda y esta renovación de la masculinidad. Vimos en la sesión número 2, primero vimos una pequeña introducción también al tema de la formación, viendo que nuestra formación es una iniciativa divina. Dios nos llama y nosotros podemos responder, y si respondemos, Dios trabaja en nosotros. Pero Dios requiere esa correspondencia y es un trabajo continuo que no termina. Vimos que se pueden dividir en 6 dimensiones al ser humano y la idea era estudiar un poquito cómo estamos cada uno de nosotros en esas 6 dimensiones para ver si hay alguna que nos llevamos como punto de trabajo, ya sea la que tenemos más desarrollada para aprovechar ese don que Dios nos ha dado y que hemos sabido aprovechar, o también las dimensiones que tenemos menos aprovechadas para poder desarrollarlas y tratar de tener una formación más completa. Luego vimos en antropología básica, muy interesante lo que es la inteligencia, la voluntad, nuestros sentimientos y pasiones, cuál es el orden correcto que deberían tener dentro de nuestra vida y por qué es importante que la fe luminosa sea la que vaya de primero en nuestra vida, para que la fe informe la inteligencia, para que la inteligencia presente lo que de verdad es bueno a la voluntad, para que la voluntad se sume y luego poder aprovechar los sentimientos y las pasiones para poder lograr esa finalidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, bueno, aquí estábamos viendo el tema de la antropología y el día de hoy vamos a ver el tema del temperamento y el carácter, que es sumamente importante. Espero que ya hayan hecho su examen. Si lo hicieron, ya saben un poco cómo están. Si no lo hicieron, siguiendo la sesión del día de hoy, seguramente se enteran. Entonces, caracterología. ¿Qué sucede? En la Grecia antigua existía lo que llamaban el oráculo de Delfi y muchas personas alguna vez en su vida hacían peregrinaciones para consultar ese oráculo, sobre todo cuando tenían situaciones difíciles en su vida. En el oráculo de Delfi estaba escrito como un resumen de toda la sabiduría la frase Gnosis auton, que se traduce conócete a ti mismo. Entonces, básicamente, la más grande sabiduría es el conocimiento de sí mismo. Y si se dan cuenta en este curso, sobre todo en esta parte de formación humana, hemos estado recorriendo distintos elementos constitutivos del ser humano para conocernos a fondo. Los romanos tenían este adagio que decían que lo importante en la vida era conocerse, aceptarse y superarse. Entonces, en la medida que yo me conozco, que me acepto así como soy, pero sé que debo ser la mejor versión de mí mismo, que es una frase que está de moda hoy día, buscar superarme. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un temperamento. El temperamento viene de paquete. Son un conjunto de tendencias y cualidades, se tiene por la naturaleza y por los estímulos. De hecho, es innato y no cambia. Viene por la parte física y por la parte que hemos desarrollado. Es muy interesante en las familias, cuando tienen 3 o 4 hijos, cuando es el mismo, son 4 del mismo papá, de la misma mamá, pueden ser todos incluso varones, y son muy diferentes unos entre otros. Por un lado, por la parte química, el cuerpo, así como somos diferentes, aunque nos parecemos quizás en familia, somos diferentes, esas diferencias a nivel químico muchas veces son más diferentes todavía, y hay personas que son más tranquilas, hay personas que son más inquietas, hay muchos elementos dentro de la química corporal que llevan a eso, pero también los primeros 5 años de vida
o sea, desde que el niño está en el vientre de la madre, conforme va creciendo, cada vez es más sensible a los estímulos externos y los primeros 5 años de vida marcan de una manera muy fuerte lo que va a ser el temperamento de la persona. Ahora, el temperamento se tiene, el carácter se forma. A partir de ese temperamento que tenemos, nosotros vamos a ir trabajando con, o sea, recibimos de naturaleza lo que son estas cualidades y disposiciones, es como si tuviéramos el mármol, y entonces, bueno, lo vamos modificando por la educación y consolidando a través de los hábitos y las virtudes, los hábitos que son vicios y virtudes. En la sesión número 5 estaremos hablando específicamente de esto. Pero es interesante porque nosotros tenemos un temperamento y eso ya no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos cambiar es, en cierto sentido, la personalidad, que es una manifestación de este temperamento que hemos ido trabajando, formando nuestro carácter. Y entonces se manifiesta en la conducta y en la forma de vivir, y es la manera como respondemos al entorno. Entonces, lo interesante es que si yo tomo conciencia de cuál es mi temperamento y yo tengo claro las cosas que no quiero y las cosas que sí quiero, yo puedo con paciencia día a día trabajar para ser mejor. Mientras yo no sea consciente de esto, es muy difícil cambiar y muy difícil mejorar. Entonces, vamos a ver hoy una manera de estudiar el carácter. De hecho, hoy día no está tan de moda, pero sí recuerdo hace unos 15, 20 años que habían test de carácter y de temperamento por todas partes. Entonces, esta es una manera de verlo, hay muchas otras, pero es una manera que me parece muy útil, porque es bastante sencilla en comparación a otras. Según este estudio, hay 3 propiedades constitutivas del carácter. Una es la emotividad. Entonces, es la mayor o menor respuesta a un estímulo. La persona emotiva tiene una reacción vivaz, pero a veces desproporcionada. Tiene mucha energía física y psíquica. Lo positivo es que aumenta el interés y agudiza la atención. Lo negativo es que a veces ciega la racionalidad y restringe la objetividad. Es lo que veíamos, por ejemplo, con el tema de los sentimientos, que los sentimientos pueden nublar la inteligencia. Entonces, de aquí una persona que es muy emotiva es bueno porque reacciona a los estímulos, se mantiene atenta, suelen ser personas cordiales, pero puede cegar la racionalidad. Entonces, bueno, una persona emotiva suele tener esas características. Una fuerte expresión al hablar, pueden ser muy susceptibles, inclinados a criticar y protestar, ricos en sentimientos, el corazón tiene razón que las razones no entienden. Y la persona no emotiva se mantiene muy estable, habla poco, despacio, puede ser insensible ante una discusión acalorada, indiferente, no protesta, a veces no tiene imaginación, pobre en sentimientos. Entonces, bueno, tienen cosas positivas y negativas. Si hicieron el examen viendo de esas características, ustedes ya sabrán si son emotivos o no emotivos. Es interesante porque cuando se hace el examen es muy difícil, es raro que una persona saque 10 en una, quizás en 2 o en 3, es casi imposible. Y tampoco que saque 1. Por lo general está más o menos en el medio, inclinado hacia un lado o hacia el otro. Pero en lo que se inclina hacia un lado o hacia el otro van apareciendo las manifestaciones. Bien, entonces, 3 propiedades constitutivas. La primera es la emotividad. La segunda es la actividad, y ahí puede ser una persona activa o no activa, que es la mayor inclinación a responder ante el estímulo mediante una acción. Una persona activa actúa con agilidad, ante las dificultades, aprovecha las oportunidades. El no activo tiene pocas motivaciones para actuar. Entonces, ¿qué pasa? La persona activa suele ser constante, emprendedora, a veces puede ser imprudente, suelen ser muy responsables en sus obligaciones, emprenden tareas y son de alto rendimiento, sinceros, alegres, optimistas, puntuales. Las personas no activas suelen ser más calmadas, suelen ser conciliadores, prudentes, a veces indecisos. Tienden a posponer sus compromisos y por eso tienen pocos resultados en mucho tiempo. Carecen del sentido práctico. O sea, las personas activas por lo general empiezan una cosa y la terminan. Las no activas empiezan muchas cosas y no terminan ninguna. Bien, entonces tenemos emotividad, actividad y la tercera propiedad constitutiva sería la resonancia, que es la prolongación en el tiempo de un estímulo interno. Lo estamos representando con esta campanita de madera
una campana de madera, yo la toco y suena paca, 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 paca. Pero no resuena. El primario es explosivo, reactivo, voluble. El secundario, en cambio, es reflexivo. No olvida, todo lo guarda, que es como estas campanas de bronce, que la golpeo y a veces parece que tarda en sonar y empieza a sonar y sigue sonando durante mucho tiempo. Entonces, bueno, son 3 propiedades constitutivas. A partir de estas 3 propiedades, bueno, vamos a ver el primario. Tienen las cosas de manera inmediata, tienen impresiones rápidas pero pasajeras, viven en el presente y se renuevan, no suelen ser rencorosos, pero bueno, suelen ser volubles, impulsivos, a veces imprudentes. Y los secundarios tienen mucha resonancia, tienen reacciones pensadas y profundas, a veces son calculadores, pueden ser muy rencorosos, obstinados, difíciles de reconciliar porque no olvidan, constantes, sinceros, metódicos, coherentes, respetuosos, puntuales, dados al pesimismo, prudentes, ahorradores. Muy bien, a partir de estas 3 características constitutivas, tenemos 8 tipos de temperamento. Entonces, están los 4 temperamentos que son activos, que son el colérico, apasionado, sanguíneo y flemático, y los no activos, el sentimental, nervioso, apático y amorfo. Están los emotivos, que son el colérico, el sentimental, apasionado y nervioso, y los no emotivos, sanguíneo, apático, flemático, amorfo. Y luego tenemos los primarios, que son los que no tienen resonancia, que son el colérico, el nervioso, sanguíneo y amorfo, y los secundarios. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cada uno de estos 8 caracteres, según las propiedades constitutivas. Vamos a ver cuál es la identidad de ese carácter, las cualidades, los defectos, cómo se suele comportar, cómo es la inteligencia de esa persona, sus intereses, y luego vamos a ver cómo se le puede ayudar para que se supere. Y vamos a ver algún santo que quizás nos pueda ayudar a ver ese temperamento y cómo, a partir de nuestro temperamento, si seguimos el plan que Dios tiene para nosotros, podemos lograr grandes cosas. Un temperamento no es mejor que otro. La idea es, primero, entendernos a nosotros mismos y entender nuestras propias miserias, porque a veces estamos trabajando en algo y nos cuesta horrores, pero bueno, es darnos cuenta que, bueno, soy así, pero quiero trabajarlo y bueno, con el tiempo, quizás toda la vida tendré que trabajarlo y podré ir mejorando. Y eso también nos ayuda, por un lado, no para estar etiquetando, claro, esta persona es colérica, entonces por eso es así y ya que se aguante, sino más bien para comprender al otro, porque si yo que identifico mis cualidades y mis defectos, los trabajo y me cuesta horrores superarlos, la otra pobre persona que ni siquiera sabe que tiene esa cualidad o ese defecto, ¿cómo nosotros pretendemos que sea diferente? Y también nos ayuda a ver que cada uno de estos temperamentos tiene cosas que dar y nos permite cosas que aprender unos de otros. Es muy hermoso ver que Dios en su perfección es tan grande, tan maravilloso, que ninguna criatura puede reflejar completamente las maravillas de Dios. Entonces, a través de multiplicidad de criaturas, cada una refleja distintos aspectos de esta maravilla. Y entonces cada uno de estos temperamentos refleja distintos aspectos que pueden ser útiles. Bien, dicho lo cual, comenzamos. Primer temperamento, el colérico, es emotivo, activo, primario. Típico cuando hay un colérico, levanta la mano y dice, yo soy colérico, porque quiere que todo el mundo lo sepa. El colérico es activo, dinámico, optimista, hábil, generoso. Suele ser muy trabajador y sociable, no es rencoroso porque es primario, honesto y leal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que suelen ser precipitados, inconstantes y pueden ser incluso violentos. Suelen ser desordenados, vanidosos y a veces ambiciosos. Son personas que son rebeldes, inquietas, a veces autoritarias. Tienen una inteligencia rápida pero superficial y un sentido práctico, pero inconstante. Le gustan mucho los juegos, las competencias, las aventuras. Suelen ser más de vida activa que de vida de oración. ¿Cómo se le ayuda a una persona colérico? Primero hay que tener un clima de comprensión, porque cuando no se siente comprendido se bloquea. Luego, ayudarle a tener cierta disciplina, fomentar hábito de la reflexión y plantar objetivos a mediano y a largo plazo. Un santo de temperamento colérico, por ejemplo, San Pedro. Uno lo ve en el Evangelio. Si todo el mundo te deja, yo te seguiré. Ven, dime que camine sobre las aguas. Y empieza a caminar sobre las aguas y le da miedo, ¡ay, me hundo!
y negó a Cristo 3 veces, pero 3 veces después le dijo que lo amaba. Entonces el colérico es interesante, es muy noble. Es típico, si uno ve una película de terror, el colérico cada vez que sale una escena de miedo, ¡ah!, grita y salta. Pero termina la película y se acuesta a dormir y no pasa nada. Entonces eso es lo bonito del colérico. Bien, el nervioso es emotivo, no activo y primario. ¿Qué le pasa al nervioso? Es voluble, es clave del momento, le gusta ser visto, suele ser muy generoso, optimista, sociable, puede ser tenaz, pero puede ser muy inestable, impulsivo, egocéntrico, suele ser impuntual, indisciplinado, exagerado, repugna la disciplina. La inteligencia es intuitiva, concreta, pero superficial, y suele tener poco rendimiento académico. Le atrae el arte, la belleza, las cosas que cambian, y todo lo que son manifestaciones exteriores de la religiosidad. ¿Cómo se les ayuda? Primero, a combatir la inactividad, o sea, tratar de que lo que comiencen lo terminen. Ayudarles a ejercitar el autocontrol, restarle importancia a las rabietas que puedan tener de vez en cuando y darle seguridad. Bien, aquí estamos recorriendo. Este es el segundo temperamento. Vamos a ver los 8 muy rápido. Les estoy dejando en el material obligatorio. Hay un libro que se llama Explícame la persona, del padre Ramón Lucas Lucas. En el material complementario les estoy dejando el libro completo. En el material obligatorio les estoy dejando el capítulo que habla de los temperamentos y es interesante porque ahí profundizan. Esto es un resumen. Entonces, si uno identifica cuál es el propio temperamento y uno va y profundiza, nos puede ayudar mucho, nos puede dar muchas luces. Y también, como les decía, esto sirve para entender a los demás. Porque entonces, si yo, por ejemplo, estoy chocando mucho con una persona, yo me puedo sentar y ver, bueno, será emotivo. Incluso si le tengo confianza, le hago el test. Y entonces ya veo, ah, mira, esta persona es nerviosa, bueno, entonces por eso chocamos. Entonces, bueno, yo tengo que entenderlo y tratar de ayudarle y pretender que las otras personas cambien, muchas veces ni siquiera es justo, pero nosotros podemos adaptarnos y para poder ayudar a las personas y a poder tener relaciones cordiales. Bien, un santo que es de temperamento nervioso, el San Juan María Vianney, que es patrono de todos los sacerdotes. Él, por ejemplo, en el tema de los estudios, entró al seminario cuando tenía como 19, 20 años, cuando la mayoría de los seminaristas entraban a los 12. Y él ni siquiera hablaba francés, porque él hablaba un dialecto. Entonces él entra al seminario donde todos hablaban francés y supuestamente tenía que aprender latín. Se entenderá por qué tuvo tantas dificultades. Sin embargo, a fuerza de trabajo y de estudio, tenía una biblioteca impresionante y era un gran predicador. Entonces, ahí vamos. Bien, tercer temperamento, el apático. El apático es no emotivo, no activo y además es secundario. Entonces, ¿qué le pasa? Suele ser personas rutinarias, introvertidas, indiferentes, impasibles. Lo bueno es que son constantes, sinceros, honestos, discretos. A veces son perezosos, egoístas, pueden ser melancólicos, pesimistas. Son personas que obedecen los reglamentos y no manifiestan sus emociones, porque de verdad tampoco tienen gran emotividad. La inteligencia suele ser lenta, pero es práctica, a veces mediocre. Objetivos en sus juicios, pero no son coherentes a veces entre lo que dicen y lo que hacen. Aman la comodidad, el trabajo de oficina, no suelen ser personas muy religiosas. ¿Cuál es la terapia? Necesita mucho afecto, simpatía y mucho estímulo porque no lo tiene internamente. Hay que personalizar los deberes para que sean cosas que le ayuden. Les ayuda mucho el trabajo en grupo, aunque no les gusta. Motivarles al triunfo, al esfuerzo, al trabajo. Dicen que el beato Pío IX era de este temperamento. Entonces, una persona con un temperamento apático puede llegar a ser papa, pero tiene que trabajar. Bien, el sentimental es emotivo, no activo y es secundario. Entonces, ¿qué pasa? Suelen ser personas introvertidas que se refugian en el pasado, suelen tener una gran vida interior. Como cualidades son delicados, reservados, fieles, honestos, compasivos, pero suelen ser muy tímidos, indecisos, soñadores a veces, escrupulosos, susceptibles, rencorosos. Son reservados, aman el orden, tienen dificultad para socializar. Cuando hacen una amistad suele ser para toda la vida. Son personas intuitivas, poco objetivos en sus juicios y a veces se distraen. Sus intereses les interesa mucho la vida interior, el arte y muchas veces también la moral. Poco interés por el deporte y por lo práctico.
¿Cuál es la terapia? Salir de sí mismo, reconciliarse con el mundo exterior, vencer esa susceptibilidad que les puede traer problemas cuando los sentimientos van contra la razón, estimularles a ser positivos, cuidar los falsos misticismos, porque a veces se quedan ahí pegados porque es puro sentimiento, pero no van al fondo, y ayudarles a darse cuenta que el orden es bueno, pero la manía es un error. A veces son demasiado sistemáticos. Es interesante porque hay personas que a veces uno dice, no, esta persona no tiene que, seguramente no es nada emotiva. Por lo menos los alemanes estereotípicos, que son fríos, distantes, así, que no hablan, muchas veces son grandes sentimentales. La cosa es que la música va por dentro y no se manifiesta. Entonces, aunque parecen que no son emotivos, resulta que es simplemente porque son tímidos y suelen ser muy susceptibles y rencorosos. San Juan Evangelista probablemente era un gran sentimental y era el discípulo amado, ahí muy cerca de Cristo. Bien, vamos con el temperamento sanguíneo, no emotivo, activo, primario. Suelen tener un carácter contradictorio, a veces son sarcásticos, son personas muy extrovertidas. Las cualidades son calmados, decididos, brillantes, prácticos, muy sociables. Los defectos es que suelen ser inconstantes, egoístas, oportunistas. La conducta es muy comunicativo, pueden ser humoristas, a veces son superficiales. La inteligencia es despierta y lógica, pero a veces poco objetivos. ¿Cuáles son sus intereses? Cambian todo el tiempo. Empiezan un deporte, después se cambian a otro. Y tienen una religiosidad que a veces es confusa por este tipo de manifestaciones, porque buscan cosas nuevas. ¿Qué tiene que hacer una persona sanguínea? Controlar su inestabilidad, educar la capacidad de observación y reflexión, porque como es primario, le cuesta ese seguimiento, ayudarlas a ser constantes, trabajar en la educación emocional, para que no sean las emociones lo que mueva. Por ejemplo, una persona sanguínea, San Juan Bosco, son personas muy sociables, alegres, y bueno, tienen esas cualidades y esos defectos que pueden ir trabajando. Bien, el temperamento flemático es no emotivo, activo, secundario. ¿Qué le pasa al flemático? Suele ser muy objetivo, sistemático, le gusta organizar las cosas. Son personas calmadas, dueñas de sí mismos, grandes trabajadores, constantes, con una visión amplia, pero suelen ser muy severos, testarudos, irónicos y metódicos, pero como defecto, o sea, al extremo, que todo tiene que hacerse de la misma manera siempre. La conducta suelen ser muy disciplinados, formalistas, tienen costumbres y a veces manías, generosos, pero a veces fríos. La inteligencia es lenta, pero es profunda. Son lógicos, razonadores, tienen una memoria ordenada. Intereses, todo lo que son juegos de inteligencia. En las personas estas que le encanta jugar sudoku, muchas veces a los flemáticos. Otro tipo de estos juegos donde puedan competir con otras personas, pero en cuestiones de inteligencia. La ciencia es especulativa, la religiosidad, pero desde el punto de vista intelectual. ¿Cuál es la terapia? Ayudar a desarrollar una mayor emotividad y sensibilidad, ayudarles a socializar, darles responsabilidades porque a veces tienen poca iniciativa y evitar el automatismo y el formulismo, hacer las cosas porque tienen que ser así o por seguir una fórmula y tratar de buscar la razón profunda de lo que hacen. Una persona, un santo que era flemático era Santo Tomás de Aquino, una persona brillante, pero dicen que a veces es un poco difícil de tratar. Bien, el amorfo es no emotivo, no activo, primario. Entonces, el amorfo suele ser pasivo, perezoso. Lo bueno es que suelen ser dócil, tolerantes, valerosos, sociables, pero a veces pueden hacer de mosquita muerta, pueden ser indolentes, impuntuales, intemperantes. La conducta es poco disciplinada, a veces incluso extravagante. Suelen seguir a la masa. La inteligencia es poco analítica lógica, no capta lo esencial y hace el mínimo esfuerzo. Vive de lo inmediato, suelen tener talento artístico, a veces son indiferentes a la religión. ¿Cómo se les ayuda? Necesita un poco de firmeza y claridad. Ayudarles a salir de la pereza, que se sientan comprendidos, que haya un clima de confianza y que haya acompañamiento. Entonces, si la obligación es clara y la sanción es firme, suelen cumplir el deber. Parece que San Juan Diego, aunque no tenemos mucha información porque hay pocos registros históricos, por las distintas manifestaciones que tiene, una persona quizás de carácter amorfo. Bien, tenemos al apasionado, y es el último de los 8
caracteres que vamos a estudiar el día de hoy. El apasionado es emotivo, activo, secundario. ¿Qué pasa? Una persona de gran capacidad de trabajo, constante y ordenado, puede ser idealista en el buen sentido, o sea que tiene grandes ideales, son organizadores natos, constantes, no suelen ser hedonistas, les gusta mucho la vida familiar. Defectos, impulsivos y a veces violentos, orgullosos, testarudos, independientes. En la conducta pueden ser rebeldes, inquietos, incluso autoritarios. La inteligencia es lógica, reflexiva. Les gustan mucho las cuestiones sociales y políticas, poco el arte y el deporte. ¿Cuál es la terapia? Luchar por crecer en la humildad, la suavidad y la comprensión del otro. No dejarse llevar por la pasión, cuidar no volverse maniático del orden, trabajar más en equipo, no corregirle con aspereza porque eso es contraproducente y ayuda mucho darle responsabilidades porque crece en el hacer. San Ignacio de Loyola definitivamente era una persona gran apasionado. Y ahora una cosa interesante es que en la medida que uno logra sobreponer los defectos, uno se acerca más al ideal que Dios tiene para cada uno. Pero bueno, en un temperamento apasionado con todas las cualidades y ninguno de los defectos, sin lugar a dudas también Cristo. Una persona de temperamento apasionado con todo lo positivo sin nada de lo negativo. Bien, entonces vimos la importancia de conocerse a sí mismo, conocerse, aceptarse, superarse. Vimos que el temperamento ya viene de paquete, pero estamos llamados a formar nuestro carácter y eso es un trabajo de todos los días que no termina. Y la personalidad es esa manifestación de ese carácter que hemos ido trabajando de manera consciente o inconsciente. Están estos 8 caracteres, es útil identificar. Va a ser difícil que uno sea un carácter puro, por lo general uno tiene un carácter y luego quizás sí es emotivo, activo, secundario, pero está entre secundario y primario. Podría ser que sea entre apasionado con defectos o cualidades del nervioso, y así suelen uno tener defectos y cualidades de otros temperamentos, pero más o menos dentro de la misma línea. Bueno, con eso vimos, estamos en el módulo de formación humana, estamos en la sesión número 4 de 10, vamos lentos pero seguros para hacer las 10 sesiones de cada uno de los 3 módulos.